no toda Ucrania, resisto, o ha intentado acoplarse a la OTAN o llevar la OTAN al corazón eslavo. Eso por parte de Rusia. Por parte de la Unión Europea, bueno, el conflicto claramente, regionalmente, es de naturaleza europea, es un conflicto europeo, no es un conflicto ni latinoamericano, ni asiático, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, Europa aquí yo creo que está en deuda. La Unión Europea debió intervenir en este conflicto desde el inicio, debió presionar a Ucrania para que no insista con pertenecer a la OTAN, para que Ucrania firme un estatus de neutralidad, si pretendía ser independiente realmente. Y, por supuesto, presionar a Rusia para que no use la No fuerza desayunaron. en contra de Ucrania. Eh, falló. La Unión Europea lamentablemente siguió siendo seguidista de Estados Unidos y bueno, por supuesto hemos visto la reacción en las últimas semanas, en la última semana se ha acoplado a todas las sanciones que Washington le ha insistido que aplique. No viendo que Rusia forma parte, igual que Ucrania, de esa Europa, de esa otra Europa, que, bueno, pretenderá o no entrar a la Unión Europea, eso no tiene mayor relevancia, pero sí forma parte del mismo espacio geopolítico, y Europa y Rusia tienen un destino común también, en parte. Y es mucho más fácil que se entiendan Europa y Rusia que Europa y Estados Unidos. Sin embargo, lamentablemente, y creando un precedente muy malo para el futuro, Europa ha decidido seguir con Estados Unidos acoplada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ha subordinado sus intereses geopolíticos a los de Estados Unidos, como si el mundo fuera el de 1945, y este mundo no es el de 1945, claramente, tampoco es el mundo de 1992, cuando cae la Unión Soviética, y no porque Rusia sea la Unión Soviética, sino porque este es un mundo mucho más diverso, mucho más complejo culturalmente y mucho más compartido en términos de poder. Ya no es Estados Unidos la dueña y señora de este mundo, ya hay otras culturas que rivalizan con la occidental, incluyendo la latinoamericana, y a eso me voy a referir al final, por lo que claramente Europa aquí está equivocada. Equivocada y se está disparando los pies, porque todas estas sanciones que ha aplicado a Rusia la lastiman a ella también. En el caso de Estados Unidos, bueno, claramente aquí el diablo metió la cola, y no porque yo esté demonizando a Estados Unidos, simplemente porque Estados Unidos en Europa no tiene más nada que hacer. Geopolíticamente, desde el 92 hasta la fecha, no tiene más nada que hacer. Podrá disputarle a China el poder en el sudeste asiático, podrá tener otros intereses, pero en Europa no tiene ningún interés geopolítico Estados Unidos. Eh, Podremos hablar del gas licuado, de la posibilidad de la competencia entre el gas licuado norteamericano, que es carísimo, versus el gas por gasoducto que le ofrecen los rusos y le dan los rusos a los europeos, pero eso es algo menor. Yo creo que el problema de Estados Unidos es que tiene una élite también muy equivocada, pero muy fundamentalista, muy obsesionada, muy encaprichada con que Rusia sea la reencarnación de la Unión Soviética y que, bueno, Putin es una especie de Hitler que quiere dominar a Europa y entonces la única que puede garantizar la protección de Europa es Estados Unidos. Por lo tanto, la única estrategia que ellos tienen respecto a Rusia es desestabilizarle el patio trasero a Rusia y apuntar a un cambio de régimen en Rusia, es decir, apuntar a la cabeza de Putin. Eso es una obsesión, por supuesto, como toda obsesión, equivocada porque no respeta primero la trayectoria histórica de Rusia. Si Rusia quiere tenerlo al señor Putin, lo debe tener al señor Putin. Es apoyado por su pueblo, ha ganado todas las elecciones, etcétera, etcétera. Esa es la manera de que algún día Rusia encuentre su propio camino democrático, liberal, el que sea, pero ella es la dueña de su destino. No necesita de ningún policía mundial que le venga a imponer, producto de sus propios prejuicios, le venga a imponer su mirada. Y esto es lo que está en conflicto a lo largo del conflicto, valga la redundancia, ucraniana. La mirada fundamentalista, obsesiva,
de Estados Unidos, equivocada, por cierto, respecto a Rusia y su papel en esa zona del mundo. Yo ahí dejaría respecto a los intereses, porque bueno, por supuesto, hay otros países que podrían estar involucrados, pero creo que haber centralizado en los más importantes respecto a esta crisis. Muchísimas gracias, Marcelo Montes, conversando con ustedes, amigas, amigos, en el marco de la segunda reunión virtual del espacio de la Soberana sobre Ucrania, un país de países, país de pueblos que está viviendo situación muy difícil a raíz justamente de decisiones internas y externas equivocadas seguramente en su momento, pero sí está viviendo momentos difíciles. Marcelo, antes de pasar a la última parte de esta tertulia, voy a romper la costumbre, porque todas las preguntas siempre intentamos pasarlo antes o con nuestros invitados. Tu análisis, ¿cómo entiendes el posicionamiento de diferentes, y de hecho hay ese tipo de preguntas en el chat, ¿no? Lo estoy resumiéndolo, Valdizán y otros están preguntando sobre ello, de los gobiernos de la región en este conflicto? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué gobiernos se posicionan de una u otra manera en un conflicto que está a kilómetros, a muchos miles de kilómetros de su país? Adelante. Bueno, tú mismo lo has dicho, el conflicto es lejano para Latinoamérica y Latinoamérica tiene sus propios problemas irresueltos y tiene una relación con Estados Unidos y, bueno, por cierto, con China, que ha aparecido en los últimos años, producto del vacío que ha dejado Estados Unidos. Un vacío relativo también, por cierto. Y Rusia ha vuelto a América Latina después de un abandono, por supuesto, después del retiro de la Unión Soviética, pero es un regreso muy especial y que no tiene la dimensión, por cierto, de la Unión Soviética. Eh, o sea, esa lejanía le juega en contra. América Latina, no, digamos, cada país hace lo que puede, decide lo que decide. Yo diría que también hay una mirada desde aquí, en parte ideologizada, cuando la Rusia de la que estamos hablando no es una potencia ideológica, no nos engañemos, Rusia es un país que ha elegido un camino, que no es el de la Unión Soviética, que no es el del socialismo real, pero que bueno, juega en Europa apoyando en general los partidos de extrema derecha, porque una estrategia de divide y reinarás con la Unión Europea le resulta válida. Eh, en el mundo eslavo juega la carta moralista de ser la tercera Roma. Es una potencia, Rusia es una potencia claramente conservadora, no es una potencia progresista, digamos, no nos hagamos esa fantasía. No es una potencia que premie a los gays en el seno de su territorio, es una potencia que prohíbe o regula la publicidad gay, es una potencia que pretende erigirse en un faro moral frente a la decadencia de Occidente, a la clara decadencia de Occidente en términos valóricos. Y respecto a América Latina, a ver cómo decírselos. Eh, la mayoría de la población rusa tiene un enorme desconocimiento acerca de lo que es América Latina. Creo que en ese sentido lo que voy a decir ilustra un concepto, un carácter un poco europeísta de Rusia, ¿no? Cuando no toda Rusia es europea, ya, ustedes ya lo saben, 2/3 de su territorio están fuera de Europa, es una potencia euroasiática. Tal vez el carácter ese asiático nos asemeje un poco a Latinoamérica, no porque seamos cultura parecida en ese sentido, pero son culturas en este sentido no influidas por Europa. Esto quiere decir. Ustedes saben la visión europea de América Latina. No en vano, muchas de nuestras universidades luchamos contra esa mirada eurocéntrica. Bueno, pero claramente hay una influencia europea, quiera o no, sobre la élite rusa y sobre gran parte del pueblo ruso. Y en este sentido, bueno, nos ven como una cultura exótica.
exótica, lejana, bueno, voy a decir un calificativo muy negativo, bárbara, digamos, tanto como los europeos los conciben a ellos, porque la mirada de los europeos del siglo XVIII respecto a los rusos es la de que es un pueblo bárbaro, salvaje, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Ahora, claro, todos estos son prejuicios culturales, son ignorancia. Entonces, eso por un lado juega en contra, digamos, del acercamiento entre los pueblos, que va a ser un poco el mensaje final mío. Por el otro lado, hay una visión ideologizada, es decir, nosotros creemos también, como parte de los norteamericanos y como parte de los europeos, aunque no tenemos nada que ver con los europeos con los norteamericanos, que Rusia, o queremos hacernos la fantasía, que Rusia es la reencarnación de la Unión Soviética. Y no es así tampoco es así. Ahora, que ellos jueguen con algunos países, bueno, coincidan con algunos países latinoamericanos, caso Cuba, caso Venezuela, caso Bolivia, es decir, todos aquellos gobiernos que han sido progresistas o populistas aquí en América Latina, bueno, ok, ¿por qué? Y porque les viene bien para erosionarle, socavarle, lesionarle, lo mismo que hacen los norteamericanos en Ucrania, bueno, ellos intentan hacer lo mismo a los norteamericanos aquí. Es decir, que América Latina de alguna forma se despierte contra ese vecino tan... Es decir, seamos conscientes que el hegemón mundial es Estados Unidos y como lo tenemos nosotros como vecinos, no lo tienen los europeos ni los rusos, lo tenemos nosotros. Entonces, nosotros ya tenemos un problema con ese vecino que pretende ser el superpolicía mundial. Entonces, a Rusia le viene bien desde el punto de vista de sus intereses que Nicaragua se le plante a Estados Unidos, que Venezuela se le plante, que Cuba se le plante, etcétera, etcétera. Ahora, no esperemos que vengan los tanques soviéticos, ni los misiles soviéticos, ni nada por el estilo. No tiene Rusia ni el peso, ni el volumen, ni la economía como para financiar lo que financiaba antes la Unión Soviética. Ni siquiera el apoyo ideológico. Ustedes habrán visto, Rusia no anda como China repartiendo institutos Confucio o Sarcus, ¿no es cierto?, para que los amigos latinoamericanos entiendan el idioma ruso, hablen el idioma ruso. No hay nada de eso, nada de eso. Ojalá lo hiciera para exportar su civilización eslava y demás, pero bueno, no lo va a hacer. Lo único que puede hacer respecto a América Latina son negocios, volumen comercial. Y ahí hay tres países que son fundamentales, que son Brasil, México y Argentina. Ese es el comercio al que seguramente esta Rusia aislada que vemos hoy va a intentar acercarse. Rusia va a intentar reacercarse con México, reacercarse en términos mayores lo que lo está haciendo, ¿cierto? Entiéndaseme bien. Va a intentar reacercarse con Brasil, y en ese sentido Brasil ha dado muestras en las últimas semanas de eso, no obstante que estamos hablando de un gobierno como el de Bolsonaro, que es totalmente antiprogresista y demás. Y Argentina, con todos sus dilemas, con los Fernández en el poder y demás, con los Macri en la oposición y demás, bueno, Argentina también va a tener que entender que Rusia, o que podría ser un socio especial de Rusia. Desde el punto de vista comercial, cuidado, porque una Rusia aislada, es una Rusia con los precios de las commodities como están, tan altos y demás, es una Rusia que también puede llegar a competir con nuestros países, o sea, cuidado también con ilusionarnos en ese sentido. Bueno, el mensaje final, que es más bien intercultural, es, bueno, la lección de Ucrania es que tenemos que conocer nuestras culturas y otras, por supuesto, tenemos que defender nuestras culturas y también tenemos que respetar otras culturas, entendernos con esas culturas, comprenderlas para evitar los conflictos. Este conflicto viene de la mano de un Estados Unidos miope, absolutamente autista, que no quiere entender las culturas ajenas, que no quiere respetarlas, que las pasa por arriba en nombre de un universalismo liberal falso. Y en ese sentido yo insto a que nosotros los latinoamericanos, primero nos respetemos entre nosotros, segundo nos defendamos,
nos defendamos en este mundo, estemos orgullosos de ser una región en paz. Si bien todos nuestros estados tienen problemas de inseguridad, problemas económicos, problemas de migración a ese gran gigante del norte, que es Estados Unidos, etcétera, etcétera, tenemos que resolver nuestros problemas, tenemos que ser capaces de resolverlos para ser algún día esa promesa que el mundo espera, porque nadie en el mundo bueno, salvo Estados Unidos, nadie está esperando nuestra desgracia, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión como cultura latinoamericana. Y respecto a las otras culturas, respetarlas, entenderlas, buscar un mundo en paz. Ese mundo, esa paz era alcanzable con Ucrania, era evitable este conflicto, se llegó a este conflicto porque se lo tironeó demasiado, se la presionó demasiado a Rusia. No la estoy defendiendo, pero sí estoy intentando que todos comprendamos por qué se toman estas decisiones. Y bueno, de aquí en más, el destino está absolutamente abierto. Muchas gracias, Marcelo Montes. Conversó con usted en estos instantes, primeros instantes de la segunda reunión, segunda asamblea en el 2022 del espacio Abya Soberana, sobre qué lecciones nos estaría ya dejando el conflicto de Ucrania para la región de América Latina. Y el mensaje que en su última parte de intervención nos deja es: tenemos que conocernos, que somos diversos, tenemos que aceptar que tomamos decisiones y las decisiones que tomamos tienen que ser respetadas, y ojalá que eso sea el horizonte, no solamente de la región, sino también lo que deseamos para estos pueblos de Ucrania que en este momento están viviendo momentos muy difíciles. No sé si los que están en la sala con las cámaras encendidas o no, porque yo veo cerca de 40 personas en la sala, y en uno de los canales que estoy siguiendo son con otro tanto de personas que están siguiéndonos. Si tienen preguntas en el canal que estoy siguiendo en el teléfono, hay más comentarios que preguntas, pero si hay alguien en la sala, una o dos preguntas puntuales para ir cerrando. No sé qué dice Lady al respecto. Creo que sí, hay compañeros y compañeras que están escribiendo preguntas, quizás las puedan hacer directamente y de esa manera poder seguir. Leira, yo tengo una pregunta muy concreta. Adelante, compañero. Gracias. Pues el análisis es muy ¿Puede encender su cámara, compañero? Porque la mayoría está con cámaras apagadas. Si pudiéramos encenderlo sería excelente. Sí, gracias. Nada más la pregunta en base a los análisis. Si después de este conflicto la configuración de este mundo global va a ser distinta. Es decir, se habla de que se pretende que Rusia y China conformen un eje euroasiático que sea contrahegemónico, un eje euroasiático que sea contrahegemónico a los Estados Unidos y a Europa. Gracias. Muy bien, voy a dar la palabra y después así se tiene una respuesta ya en conjunto. Jorge pidió también la palabra. Buenos días y saludos a todos. La pregunta es concreta y bueno, un poco relacionado al tema que decía el compañero. El actor China, ha estado como muy por debajo, pero en realidad es un actor importante en este conflicto y sobre todo en nuestra región. Creo que es importante tomar en cuenta esto este plan de la ruta de la seda, y hace poco pues hubo relaciones con Nicaragua y Nicaragua es parte, digamos, de esta ruta. Entonces tal vez si nos pudieras ampliar un poquito, porque es un interés también de la región que nos va a afectar y que, afectar, digamos, que va a estar relacionado, que yo creo que vamos a tener que tomar en cuenta, porque creo que se va a adelantar bastante ese proceso y cómo los pueblos de Abya Yala podemos interpretar este tipo de fenómenos globales, mundiales, que de una u otra forma nos van a afectar. Gracias. Gracias, Jorge. Tal vez para poner darle información al compañero expositor, la primera pregunta vino de un compañero de México, que es Jorge Alberto. Ahorita preguntó
Jorge Ramírez de Guatemala, y le damos la palabra al compañero César de Ecuador. Adelante, compañero César. Muchas gracias, estimados hermanos y hermanas. Me parece muy interesante las reflexiones en este encuentro de América Latina Soberana. En verdad, parece ser que muy interesante la información desde el punto de vista cultural de los pueblos, pero también yo preguntaría, oiga, el interés geopolítico y económico en este momento, en el conflicto. Por eso, ¿acaso, o mi pregunta es que Estados Unidos siempre está poniendo a América Latina el patio trasero de Estados Unidos? ¿Acaso no es así? Porque siempre habla de América para América, que esa es la doctrina que siempre maneja Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y como yo le estaba, esa es mi pregunta, y por otro lado, igual, yo le comentaba en el chat de que parece ser que el conflicto es lejano allá entre rusos, ucranianos y OTAN, pero en realidad nosotros, los pequeños productores de flores aquí en el Ecuador, estamos muy afectados porque Rusia es uno de los grandes compradores de este producto. Entonces ahora ya nuestras economías aquí en América Latina, en este caso yo estoy hablando de las comunidades donde se dedican a la economía, rodar o está encaminando en función de la producción de flores. Entonces, eso ya estamos sintiendo efectos grandes económicamente nosotros en este conflicto. Nada más, muchas gracias. Gracias, César. No sé si alguien de la sala quiere expresar su pregunta, porque escribieron varios. Entonces, si quisieran hacerla directamente, ahorita tienen la palabra, compañeras, compañeros. Y si no, le damos la palabra al compañero Marcelo para que pueda reflexionar sobre las preguntas. Compañera Leira. Adelante, Conrado. Compañera, buenos días a todos, compañeros y compañeros, hermanos, todos. La pregunta que yo tengo, yo soy según entendido en las redes sociales que un bloque pues de China, la India y Rusia, pues de que ellos van a dar fin al, ¿cómo se llama? El dólar, no sé qué, cómo va ese proceso según lo que han venido hablando ya hace rato. Solamente gracias. Gracias, Conrado. Conrado es de Guatemala. Si no hay más preguntas, pasamos a la... Hola, no, hola. Adelante, Amado. Yo ¿De dónde es Amado, perdón? soy del Salvador, del Muy pueblo bien. náhuatl del Salvador, del occidente del Salvador. Gracias. Yo hice dos preguntas ahí, pero al parecer no se van a leer. No se van a leer. Las voy a explicar. Sí, una es que si el compañero puede explicar, el ponente, sobre el argumento de Putin cuando habla que el ataque a Ucrania se debe a que es necesario desnazificar a Ucrania y desmilitarizar. Para mí son elementos fundamentales porque ese es el argumento de fondo que presenta Putin. Y la otra cosa es que ya sabemos que en América son pocos los países que al menos algunos se abstrenan de las Naciones Unidas para condenar los ataques de Rusia contra Ucrania, pero en el caso de El Salvador, el gobierno de El Salvador no se pronunció y se abstuvo. Pero creo que El Salvador, a diferencia de Cuba, Nicaragua, tiene todo un recorrido histórico y sus gobiernos están identificados como gobiernos de izquierda. El Salvador sabemos que es un gobierno porque ha destruido prácticamente al partido de izquierda, el FMLN, y no sabemos realmente en lo más profundo cuál es su posicionamiento ideológico y qué repercusiones pueden haber de parte del hegemón para este país y para los demás países que no se han pronunciado, no han manifestado su apoyo. Como decía
compañero ponente, la mirada de Rusia, el interés económico está puesto en Brasil y en Argentina, y no recuerdo cuál era el otro país que mencionó, pero en el caso de El Salvador México, no tiene nada. México. México, sí. No entiendo cuál va a ser las repercusiones y las posibilidades también que Rusia pueda tener algún efecto positivo, alguna acción positiva para los países que lo han apoyado en la ONU y que no se han pronunciado en contra. Ese sería mi comentario y pregunta, y gracias por el espacio. Gracias, Amado. La última pregunta se la vamos a dar a Darlis, que está pidiendo la palabra desde hace ratito. Darlis es de Colombia, y con eso cerramos las preguntas. Hola, muy buenos días para todos y todos. De acá del sur de Córdoba, en Colombia. Bueno, y los colombianos analizando como tal, amanecimos con un pronunciamiento y pregunto a manera general del gobierno nacional en cabeza del señor Duque como tal, donde manifiesta preocupación frente a las diferentes tropas que hay en el país hermano Venezuela, rusas como tal, y que, bueno, sienten una gran alta preocupación, y es como un debate que se ha visto en Colombia y que nos hemos amanecido con eso. Hoy, pues acá en la universidad como estudiante de Derecho ha sido como un debate en todo el tema, y pues sí hay una preocupación como tal, mirando que en cercanías sería algo muy central y que nos han vendido esa imagen contrario que tienen los hermanos Venezuela como tal, un apoyo como tal de Rusia, y que hay diferentes puntos de vista. De pronto nosotros que lo miramos de otra manera, que conocemos en realidad la situación y que sabemos todo lo que se vive en todo esto, que lo miramos como algo de fascismo y todo, pero hay otros puntos de vista que también preocupan al país como tal. Y pues se pronunció tanto el presidente Duque como el presidente de Estados Unidos, mirando pues a Colombia desde ese punto de vista, ya que hay bastante cantidades de tropas rusas y de apoyo ruso nuestro hermano Venezuela. Entonces sí quería que de pronto nos hablaran de pronto un poco desde el punto de vista que está el compañero hablando. Era mi pregunta y parte de preocupación como tal. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, cerramos con la participación de Darlis las preguntas y le damos la palabra al compañero Montes para que pueda reflexionar en base a las preguntas. Hay muchas preguntas más en el chat, pero creo que no tenemos tiempo para estar con todo, nos llevaría todo el día y aquí estamos en el marco también de la segunda reunión del espacio Avia Yala Soberana. Adelante, compañero Montes. Bueno, empiezo con Jorge de México y Jorge de Guatemala, que eran comunes, digamos, en cuanto a la relación chino-rusa, ¿no? A ver, yo creo que, de antemano, Rusia y China no creamos que son totalmente afines, ¿no? Hoy son socios, hay un denominador común muy importante para ellos que es oponerse al unipolarismo norteamericano. Yo creo que esa fase unipolarista norteamericana ya pasó, yo diría que el apogeo fue la década del 90 entera, el año 2001 cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, porque ellos les dio el pretexto, la excusa justa para ellos convertirse en superpolicías, pero al cabo de un tiempo, ya 2004, 2005, 2006, todos sabemos esa fantasía que ellos decidieron se desdibujó a propósito de sus propios fracasos en Irak y en Afganistán. Pero bueno, sin duda que van a insistir con eso. Biden es un unilateralista a su modo, por supuesto tiene un discurso multilateralista, pero Biden representa la lógica de esa parte de la élite norteamericana que cree que ellos pueden resolver todos los problemas y deben resolverlos, y además Dios los ha puesto en ese rol. Así que bueno, China y Rusia se oponen a eso y se van a oponer siempre a eso. Ahora, de ahí en más, por supuesto, hay diferencias, hay competencias entre ellos en la propia América Latina, por ejemplo, el tema de la energía nuclear, lo hemos visto aquí en Argentina, lo hemos visto en otros países, así que no crea, hay en su historia también antecedentes de conflicto, o sea, no es un matrimonio fácil, es un matrimonio de conveniencia, es un matrimonio coyuntural,
Es un matrimonio asimétrico, donde la que tiene todo por ganar es China, la que tiene todo por perder es Rusia. Toda esta situación no le hace más que el juego a China. China no arriesga nada en Europa, no pone nada, tiene buena relación con Rusia, tiene buena relación con Ucrania, tiene buena relación con Europa. De hecho, muchas empresas chinas son las dueñas de las europeas, así como los árabes y los rusos. Yo creo que se cayó la señal. Que Rusia está prácticamente en manos de China. Y en ese sentido lo despreocupo a César, el ecuatoriano, que se dedica a la venta de flores, porque César, a ver, Rusia ha vivido momentos peores que este. Hoy es un paria, está aislada del mundo, prácticamente le han sacado el SWIFT, no vas a poder recibir los dólares de ellos y demás electrónicamente, pero quédate tranquilo porque Rusia va a inventar la manera como para zafar de esto. Como la ha hecho durante la Segunda Guerra Mundial, con los nazis ahí en territorio ruso, soviético, cuando Napoleón los invadió. Bueno, te podría contar toda la historia rusa en la que los rusos comieron cuadros de madera para poder sobrevivir, mataron osos, desde niños entrenan con los osos, o sea, son un pueblo muy, muy, muy duro de vencer, muy duro de vencer. Esto es una cosquilla para ellos. Esto es una cosquilla. Y si el mundo los agrede, ellos crean su propio mundo. Ellos son un sexto de este mundo. O sea que les importa realmente poco lo que el mundo haga con ellos o no quiera hacer con ellos. Es más, tienen una lógica de fortaleza sitiada. Ellos están rodeados de enemigos. Para ellos no somos vecinos, somos todos enemigos, potenciales enemigos de ellos. Entonces se van a defender con uñas, dientes, osos, todo lo que ustedes quieran. Así que van a buscar la forma de comprarte las flores, van a triangular con los chinos, van a triangular con los propios europeos, que siguen dependiendo de ellos, que van a seguir temblando y rezando para que les haga llegar el gas en el próximo invierno, porque si no, se van a morir congelados. Van a esperar el gas licuado de los norteamericanos y el gas licuado de los norteamericanos va a llegar más caro todavía. Así que cuidado con agredir al oso ruso porque ya sabemos cómo responde. Se las van a arreglar. Y respecto a la doctrina Monroe, sí, Estados Unidos es muy hipócrita, porque quiere la doctrina Monroe dentro de su patio trasero, pero impide que Rusia tenga su propia doctrina Monroe en su propio patio trasero. Entonces, bueno, realmente muy cínico los norteamericanos. Ahí ya respondí 3. Respecto a César y la relación con el Donbass, yo acá anoté, bueno, no, me quedó un poco... Ah, César Cabañas, en el chat lo vi eso, después lo contesto. Sigo con el orden de las preguntas orales. Amado El Salvador. Bueno, ¿a qué se refiere con desnazificar y desmilitarizar Putin? Bueno, eso no se los conté, pero en Ucrania hubo 2 revoluciones. Todos creemos que es una grieta entre una democracia versus una autocracia, que es una grieta entre los que quieren irse a Europa y los que quieren quedarse con Rusia. Todas esas grietas son falsas hoy, porque en realidad eso detonó la primera revolución, la Revolución Naranja en el 2004. Ahí sí hubo un conflicto de esta naturaleza y fue resuelta de una manera también bastante imperialista por parte de Estados Unidos. Los ucranianos decidieron en una tercera elección, único caso en el mundo. Primera vuelta gana Yanukovych, el candidato prorruso, segunda vuelta gana Yanukovych ya con fraude, tercera vuelta, por presión de Estados Unidos, gana el candidato que quería Estados Unidos. Pero por desavenencia interna dentro de la coalición esa que gobernó,
finalmente ese sueño de pertenecer a la Unión Europea, que es un sueño parcial e incumplible, incumplible en ese momento, se termina frustrando. Rusia no está en contra de que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, está en contra de que pertenezca a la OTAN. Ahora, ¿qué pasó desde el 2006, 2007 en adelante hasta el 2014? El espectro social y político, ideológico de Ucrania cambió. Frustrados con los europeístas, fue ganando terreno el sector nacionalista ucraniano, el sector nacionalista ultra, porque Ucrania tiene una larga historia, como buena parte de Europa, de cierto colaboracionismo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es cierto, hay neonazis en Ucrania, no es una patraña del Kremlin, no es una mentira propagandística del Kremlin. Ocurre que, por supuesto, no todos los ucranianos son neonazis, sino que hay un sector de la población del oeste ucraniano con cierto paramilitarismo, como el batallón de Azov, vean las redes, ahí conózcanlo, que son de extrema derecha, ucraniana nacionalista, y que andan con esvásticas, hacen desfiles con los jóvenes y demás. A eso se refiere Putin. Ese sector no es que Zelensky sea neonazi, ni que gobiernen los neonazis, pero ese sector es un sector influyente desde el 2014 en adelante. Y a esos va a ir a buscar el ejército ruso y los va a colgar en las plazas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la venganza va a ser terrible en ese sentido con esa gente. Y desmilitarizar en el sentido de justamente no quiere que Ucrania, y la pregunta de César también iba apuntada ahí, la del César del chat, no la del César de los otros César, ¿por qué no se quedó en el Donbass? Bueno, porque precisamente él piensa, tal vez de manera paranoica, que si él se quedaba solamente en el Donbass, toda Ucrania se iba a unir e iba a atacar el Donbass. Entonces iba a terminar siendo una guerra entre Rusia y Ucrania desequilibrada. Rusia iba a estar cercada en el Donbass y Ucrania la iba a rodear. Entonces él prefiere hacer un movimiento de pinzas sobre Kiev y sobre las grandes ciudades ucranianas, sobre Kharkov, ya ocupó el sur, entonces está haciendo un movimiento de pinzas desde el sur, desde el este y del norte, y está rodeando a Kiev. Si Ucrania queda arrinconada contra Lviv, que es la ciudad más fronteriza con Polonia, y bueno, quedará ahí. Pero si se forma un gobierno de resistencia desde ahí, bueno, habrá que ver. Pero ese es el movimiento estratégico de Putin. Respecto a El Salvador, bueno, lo que no dije, que una de las salidas que tiene Rusia es el mundo de las criptomonedas. Yo no sé, y respecto a Conrado, Guatemala, si vamos hacia el fin de la hegemonía del dólar, pero claramente esta contrahegemonía ruso-china, y sí, tarde o temprano le vamos a dar el certificado de función al dólar. ¿Qué quieren que les diga? Porque si vamos hacia ese mundo, yo no digo que vamos hacia ese mundo, pero si llegáramos a ir hacia ese mundo, claramente sí, los rusos y los chinos van a revisar todo, van a cambiar todo y van a crear el mundo que a ellos más les guste. Desde luego. O sea, no creamos que va a ser un mundo, o sea, mi mensaje es que sea un mundo armónico, en paz y demás, pero ustedes saben cómo es la historia de la humanidad. Cuando cae un hegemón, es reemplazado por otros. Entonces, si el hegemón vencido, la moneda era el dólar, y bueno, estos van a imponer otra moneda. Y creo que el mundo de las criptomonedas es también un combate ahí, ¿cómo les diré? Silencioso, respecto a crear otro mundo financiero, otro mundo cambiario, etcétera, etcétera. No sé cómo se va a resolver, no tengo la bola de cristal, pero este conflicto Ucrania acelera los tiempos. No sé si la de Darvis, de Colombia, de Venezuela. Sí, yo entiendo la preocupación de Venezuela, tanto del gobierno como de la oposición, respecto a la preocupación de Colombia, mejor dicho, tanto el gobierno como la oposición respecto a Venezuela. Yo te diría que Venezuela hoy no es la Venezuela del 2017, tampoco la Venezuela del 2013 o 2012, cuando murió Chávez. Venezuela a mí me causa mucha tristeza porque viví en carne propia, incluso como turista. No fui a Venezuela, pero sí estuve en la frontera
ecuatoriana cuando veía desfilar ómnibus y ómnibus a las 3, 4 de la mañana con venezolanos yéndose, como hoy se van los ucranianos. Yo entiendo, es desesperante esa situación, es preocupante para el resto de los latinoamericanos, que bueno, algunos han sido más acogedores con los venezolanos, otros más fríos, etcétera, etcétera. Es un drama humanitario, yo creo que eso ya pasó. Creo que Venezuela estuvo al borde de la quiebra, quieras o no, hoy yo diría que es prácticamente un protectorado chino. China y Rusia la tienen a Venezuela, nos guste o no nos guste, y Venezuela se va a recuperar. Tiene un enorme potencial y en este mundo, si vamos hacia un mundo euroasiático, sin duda que a Venezuela la van a salvar. No veamos esto ideológicamente, por favor, no lo veamos ideológicamente. Rusia y China son potencias no ideológicas hoy, no son lo que eran la China de Mao ni la Unión Soviética de Brezhnev. Creo que es un gran error seguir mirando el mundo con esas anteojeras. Los valores que tengamos, luchémoslos día a día en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros planos grupales, pero no dejémonos esas anteojeras ideológicas porque no nos conducen a una buena lectura de este mundo. Este mundo está yéndose por otro lado, digamos. Ahora, ¿qué hacer con una Venezuela como la que tenemos? Y bueno, creo que Colombia tiene que resolver sus propios problemas, Colombia tiene un grave problema de polarización social y política, y en eso Venezuela tiene relativa influencia, por no decir hoy nula ya. Por más que Petro reciba el cariño de Maduro y demás, a ver, Colombia tiene su propio problema. Y es un problema Uribe, y es un problema el neouribismo, y es un problema la incapacidad de la élite colombiana por resolver ese problema crónico de la violencia. No le echemos la culpa a Maduro, o a Washington, o a Rusia, de los problemas de los colombianos. ¿Ok? Así que, nada, eso. Yo creo que Venezuela va a sobrevivir, Nicaragua también, todos estos países tendrán ayuda de China, sobre todo de China, porque acá el poderoso es China, no Rusia. ¿Ok? Y bueno, Rusia canalizará sus intereses de la mejor manera. Insisto, creo que el triángulo que Rusia va a ir a buscar es Brasil, México y Argentina. El resto de Latinoamérica, bueno, harán buenos negocios con los ecuatorianos, las bananas, las flores, excelente. Vamos hacia una Rusia que se va a tratar de importar de donde sea para poder comer. Sí, va a ser paria, sí, pero tiene más de la mitad del mundo que le va a responder. Porque es lógico, Occidente hoy es Estados Unidos y la Unión Europea, nada más. Y yo la quiero ver a la Unión Europea. Yo la quiero ver dentro de un tiempo nomás, cuando en Francia la extrema derecha, cuidado con la extrema derecha francesa, cuidado con la extrema derecha alemana, cuidado, la Unión Europea no tiene asegurado nada. Cuidado con que volvamos al escenario de la Europa de los años 70, de los años 60. Y Estados Unidos, bueno, la vemos todos los días, es patético los Estados Unidos. Está gobernado por un anciano como Biden, que es la decadencia absoluta. Y Trump tampoco es la solución. O sea, lo de Estados Unidos es dramático. Quiere ser un imperio cuando ya no le da al Pinel para ser imperio. Así que bueno, ese es mi mensaje para todos. Confíen en Latinoamérica, confiemos en nosotros mismos, y esa va a ser la mejor manera de leer, entender el mundo y saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Muchísimas gracias, Marcelo Montes. Conversó con usted, amigas y amigos, los que nos están siguiendo en los diferentes canales, tanto en Rosinaco y Alcarajo en Colombia, Rosinaco en Ecuador, y los canales que mencionamos aquí en Guatemala. Muchas gracias por vuestra atención.
Marcelo Montes abordó el tema de qué lecciones nos deja ya a estas alturas el conflicto en Ucrania. Voy a dejar la transmisión aquí, Marcelo, a nombre de los presentes en esta sala y de la audiencia y los que seguramente te van a ver también en otras plataformas, van a ver a través de este contenido. Muchísimas gracias. Gracias por tu accesibilidad y gracias por las ideas concretas y claras que tienes. Amigas y amigos, próximamente volveremos a través de este canal y yo dejo la reunión entonces interna para que las compañeras y los compañeros continúen. Chao, chao. Gracias. Gracias.